Bienvenidos a Historia de Historiador, un podcast desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Yo soy Luis Ángel Heredia Chaparro. Y yo soy Jacqueline Melo Pérez y estamos en Ciudad de México. Con ustedes se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe del ejército. Después de meses de tensión, el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile dieron un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende. A partir de ese momento, la dictadura encabezada por Augusto Pinochet se mantendría en el país durante casi 17 años. Con este fragmento comenzamos el episodio de esta semana, el exilio chileno en México. Hablar de este momento es traer al presente lo que vivieron los chilenos y chilenas debido a la persecución política que provocó que miles abandonaran su país y huyeran del asedio del Estado. Hemos consultado para esto el micrositio Exilio Chileno en México de Memórica. La salida de tantos chilenos y chilenas de su país se explica por los centros de detención que concentraban a prisioneros políticos, simpatizantes de la Unidad Popular, perseguidos ilegalmente, los cuales eran atrozmente torturados, desde negarles comida, agua o privarles del sueño y de vestimenta, hasta técnicas de tortura con violencia física, verbal y psicológica. Esto no fue exclusivo de hombres, sino también de mujeres prisioneras, que además eran torturadas sexualmente. Ante la amenaza de ser perseguidos y arrestados por el Estado, la tortura o el fusilamiento, miles de chilenos marcharon a países cercanos y algunos a lugares más alejados, pues en este momento varios países hispanoamericanos vecinos también estaban siendo gobernados por dictaduras militares que colaboraban entre sí, de manera que podían ser deportados de regreso a Chile. La recesión económica que sufrió Chile años después también fue un motivo por el que algunos chilenos y chilenas salieron de su lugar de origen. En todo caso, estas personas abandonaron su país en contra de su voluntad, ya sea porque fueron perseguidos o porque las condiciones de vida eran insuficientes. Ambos grupos se enfrentaron a un país desconocido y muchos de ellos no dejaron de recordar su natal Chile, deseando volver. Todos eran exiliados, pero unos eran asilados, los perseguidos políticamente, y otros no, los que buscaban una mejor vida. Aquellos asilados chilenos sufrieron represión y persecución del Estado. Algunos de hecho tenían una relación directa con Salvador Allende. En la Embajada de México en Chile hubo 800 solicitantes de asilo. Pero México está lejos de Chile, y por eso es importante también mencionar las relaciones de ambos países para entender las acciones del expresidente de México, Luis Echeverría, quien, al enterarse de lo sucedido en Chile, mandó naves de auxilio. Ese sería el primer esfuerzo de muchos del gobierno mexicano para ayudar a esta gente. Claudia Fedora Rojas Mira nos menciona que el gobierno de México fue, entre los gobiernos latinoamericanos, uno de los que desplegó una política de solidaridad más notable con el exilio chileno en la década de 1970. En este caso hubo, por una parte, razones históricas, políticas, culturales, académicas, y también por otra, alianzas y relaciones personales que desempeñaron un papel determinante en ese apoyo que brindó México al exilio. El enorme prestigio de Salvador Allende, su muerte
y los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 conmovieron a varios sectores de la sociedad mexicana y contribuyeron a la notable solidaridad que se desplegó hacia los chilenos y al fuerte rechazo a la junta militar. Si bien es cierto que el refugio otorgado por México no fue masivo, las autoridades mexicanas procuraron seguir su tradicional política de asilo y protección a perseguidos por razones ideológicas. Así lo cuenta Miguel Itín, director de cine cuyas películas en la década de 1960 hablaban de temas sociales y que, desde 1971, trabajó en la empresa estatal Chile Films. Su cercanía al gobierno de Allende lo condujo al exilio. Este y los siguientes testimonios fueron consultados en el recurso Memórica del Archivo General de la Nación. Después de ser perseguido durante muchos días por la dictadura, a través de gestiones de amigos que se relacionó y de mi familia con la Embajada de México, logré entrar en un operativo a la Embajada de México y allí me encontré con una gran multitud de seres humanos que estaban desolados, porque era la gente que estaban persiguiendo, familias enteras que se fueron a refugiar a la Embajada. Y prácticamente no había espacio, ¿no? Era tan dramático el marco existencial en el cual estábamos viviendo, la gente llorosa, la gente con el alma atrapada por la tragedia, la muerte del presidente, la persecución del ejército, la persecución política, gente con sus hijos, ancianos que estaban por allí arrinconados, que no había otra posibilidad, estaba toda la embajada ocupada, incluso los jardines. La Casa de Chile en México surgió por una iniciativa de Pedro Buscovic Bravo, exministro de Allende, y fue respaldada por un grupo de destacados intelectuales de origen chileno y personalidades mexicanas. Fue así como esta iniciativa sería aprobada por el presidente Luis Echeverría. La Casa de Chile buscaba ayudar a los exiliados a adaptarse a México, así como también ser un punto de reunión donde desde distintos medios denunciaban y criticaban al régimen de Pinochet. Pero entonces sí existía en México la Casa de Chile y ahí estaba entonces el Partido Socialista de Chile. No sé, inmediatamente me vinculé con ellos y con otros compañeros que yo no conocía, pero que estaban ahí en la Villa Olímpica, ¿no? Médicos, abogados, gente. Y entonces la verdad es que ese exilio era muy activo, ¿no? Fue muy importante el papel de la Casa de Chile, algunas de sus publicaciones y la actividad de apoyo a los exiliados acá, ¿no? Servicio médico, dental, apoyo psicológico, orientación para poder ubicarse en la ciudad y todo eso. Existió también el Comité Mexicano de Apoyo a la Unidad Popular Chilena, que contó con el total respaldo del PRI, quienes se encargaban principalmente de denunciar la crueldad con la que operaba en Chile la dictadura. Así, la cuestión chilena sirvió al debate político interno de México. De alguna manera, el PRI comparaba la Revolución Mexicana con la Revolución Chilena, nacionalista, democrática, dentro del marco legal y que cumplía con el orden jurídico. Todo esto como un intento de restaurar la reputación del régimen priista tras los sucesos ocurridos el 2 de octubre de 1968, en el cual Luis Echeverría sería parte de los responsables por esta masacre de estudiantes a días de la celebración de los Juegos Olímpicos en Ciudad de México. Estas son las palabras de Chico Lalo, chofer personal del presidente Salvador Allende. Llegué al aeropuerto, subimos al avión. Aquí a México había una señora esperándonos. Esa señora se llama Esther Terzuno de Echeverría,
la esposa del presidente, que la verdad que en paz descansa, pero se portó como una madre para nosotros. La verdad, llegar a un país extraño no es cosa fácil, aunque habláramos el mismo idioma, pero la señora nos adoptó. Desde un jabón, una aguja, no sé, lo más mínimo, la señora ahí estaba presente. A los chamacos no les faltó nada. Sí es cierto que a lo mejor nos dieron preferencia, pero nos dieron preferencia en cariño, en amor, lo que nosotros no traíamos. La administración de Luis Echeverría, entonces, aspiraba a limpiar su imagen, la de su partido y la del gobierno mexicano, apoyando y dándole un lugar a los exiliados chilenos, principalmente aquellos que estaban involucrados en el gobierno socialista chileno, pero eso sí, teniéndolos bien vigilados y obligados mediante la Constitución a no participar en la política mexicana. Y alguien que justamente dejó testimonio de esta situación fue Ruth Buzkovic, quien fuera prisionera en el Estadio Nacional de Chile junto con su esposo por la conexión que tenía su padre Pedro Buzkovic con Salvador Allende. Esta aprehensión cambiaría la vida de Ruth y su familia, pues solo sobreviviría ella y su hijo para escapar a México. Lo que pasa es que nosotros llegamos cuando era presidente Echeverría. O sea, nada que ver con lo que era ese gobierno del que se quejan todos los mexicanos. Tan diferente adentro, para ellos, y tan distinto hacia afuera, porque ese gobierno fue sumamente solidario con Chile, con el gobierno de la Unidad Popular. Y entonces, por lo tanto, mi papá fue recibido a ese nivel, obvio. Recibido como ministro de Estado, como quien dice, con todas las atenciones no oficiales, pero las atenciones afectivas muy delicadas, como son los mexicanos especiales. De esta manera, las palabras de Ruth Buzkovic reafirman esta ambición del Estado mexicano por crear en el imaginario internacional un México progresista, democrático y diplomático. Sin embargo, estas consideraciones no iban dirigidas a la población mexicana ni a cualquier nación. No es una casualidad que las primeras personas en llegar a México fueran la familia de Salvador Allende. Sus allegados políticos como Pedro Buzkovic, ministro vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción de Chile al momento en que se dio el golpe, e integrantes de sus familias, en un intento de salvarlos de la posible persecución que comenzaría a vivirse en el país a raíz del golpe de Estado y el ascenso al poder de Augusto Pinochet, pues solo a unos días de él se crearían campos de concentración y centros donde encarcelarían a personas simpatizantes con el proyecto político de Allende, del comunismo, críticos de la dictadura o por simplemente parecer sospechosos. Catherine Duquette nos deja una frase de reflexión, pero también de acción. La conciencia histórica solo puede entenderse en la interpretación del pasado que permite la comprensión del presente y la consideración del futuro. De esta manera, conocer y entender el cómo y por qué se dan los exilios nos hace conscientes de las vivencias de las personas que son perseguidas por cuestiones políticas y que huyen de los horrores que sobrevivieron en su país de origen. También es importante saber las razones por las que Luis Echeverría abrió las puertas de México, pues no lo hizo para todos y todas las chilenas, sino para unas cuantas y con ciertas condiciones, pues estas personas no debían insertarse en la política mexicana. El gobierno mexicano, sin importar el partido que esté en el poder, y desde 1934, ha procurado proyectar una imagen de un país humanitario que está en el lado correcto de la historia. Esta política, sin embargo, ha sido bastante selectiva e incluso plenamente exclusiva. Esto lo demuestra la Circular Confidencial 157, un documento de 1934 que instruía desde altos funcionarios gubernamentales qué personas eran dignas o no de ser ayudadas y admitidas en el país. Los exilios y las migraciones en México han sido procesos mucho más complejos y discriminatorios de lo que podríamos pensar,
donde ciertas personas, los intelectuales y grandes figuras públicas tienen preferencia sobre las que no lo son, como lo fue la mayoría de los solicitantes de asilo e inmigrantes que llegaron al país. De cierta forma, así lo mostró el embajador González Martínez Corbalá, que tanto insistió en ofrecerle ayuda a Hortensia Bussi de Allende y a su familia para salir de Chile y llegar a México, o incluso para Pablo Neruda, quien tras haber acordado una salida para el 22 de septiembre, por decisión propia, decidió quedarse en Chile. El apoyo de distintos sectores mexicanos a los exiliados, sin embargo, fue sincero, como el apoyo otorgado por el obispo Sergio Méndez a la familia de Salvador Allende. Y con este último argumento llegamos al final del episodio de esta semana en Historia Historiador, un podcast desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Síguenos escuchando.